Hola, buenas, mi nombre es Anaís Aguilera y hoy hablaré sobre la ilustración y la dignidad de la persona. Como objetivo general del tema, comprenderemos los fundamentos filosóficos, históricos y éticos del movimiento ilustrado y su relación con el concepto de persona como sujeto autónomo y racional. En objetivos específicos describiremos el contexto histórico y los principales representantes de la Ilustración. También analizaremos el concepto de razón, autonomía y dignidad humana desde la perspectiva kantiana y relacionaremos los principios ilustrados con desafíos actuales del pensamiento crítico. En su contexto histórico, la Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual que transformó Europa durante el siglo XVIII. Su primicia central era que la razón humana, libre de dogmas y supersticiones, podía explicar el mundo y guiar a la sociedad hacia el progreso. Se le llamó el siglo de las luces, porque sus pensadores usaban la metáfora de la luz como representante del conocimiento en contraposición a la oscuridad de la ignorancia y el autoritarismo que caracterizaba al antiguo régimen. El movimiento surgió históricamente entre 1688 con la Revolución Gloriosa Inglesa y en 1789 con la Revolución Francesa, aunque sus raíces se remontan a la crisis de conciencia de fines del siglo XVII, cuando la guerra y el fanatismo religioso habían devastado Europa. En ese contexto, los filósofos ilustrados buscaron fundar el orden social sobre bases racionales y no sobre tradición o la revelación divina. En este periodo no fue solo una moda intelectual, sino que fue una revolución del pensamiento que cuestionó la monarquía absoluta, la autoridad de la Iglesia como fuente de verdad política y absoluta, y la idea de que el orden social era fijo e inmutable. Planteó por primera vez de manera sistémica que los seres humanos nacen libres e iguales y que los gobiernos deben responder ante los gobernados. En pensadores y representantes del movimiento ilustrado hablamos de Joe Locke, quien formuló la teoría del contrato social y los derechos naturales, que toda persona tiene derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Y el Estado solo es legítimo si protege estos derechos. Montesquieu propuso el espíritu de las leyes, que es la separación del poder en ejecutivo, legislativo y judicial, para que ningún gobernante como que acumulara más poder del que ya tenía. Este principio es fundamental hoy en día en las democracias modernas. Voltaire fue el gran defensor de la tolerancia religiosa y la libertad de expresión. Él atacó con ironía y humor el fanatismo y la injusticia. Viene siendo símbolo de la crítica ilustrada hacia el poder establecido de ese tiempo. Rousseau formuló el contrato social, que sostuvo que la soberanía reside en el pueblo y que la voluntad general debe guiar al gobierno. Influyó directamente en la Revolución Francesa. Y Immanuel Kant, el gran filósofo de la Ilustración tardía, propone ¿qué es la Ilustración? Y en 1784 definió el movimiento como la salida del ser humano de su minoría de edad, fundamentando la autonomía como base de la dignidad humana. Kant define la ilustración en una sola frase: separe aude, que es atrévete a saber. Argumenta que la mayoría de los seres vivos viven en una minoría de edad, no por falta de inteligencia, sino más bien por comodidad y pereza. Resulta más cómodo dejar que otro piense por nosotros que nosotros pensar por nosotros mismos. Los libros, los pastores, los médicos y ahora el algoritmo puede ocupar este rol como de tutor si uno lo permite, ya que influye en nuestros pensamientos, nuestro conocimiento y todo lo que tiene que ver con el saber.
Para Kant, la autonomía, que es como la capacidad de darse a uno mismo su propia ley moral, es el fundamento de la dignidad humana. Solo quien puede razonar y decidir libremente merece ser tratado con respeto incondicional. De ahí su imperativo: obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como fin y nunca meramente como medio. Este principio tiene implicaciones directas para la psicología: el respeto a la autonomía del paciente, la no instrumentalización del otro y el reconocimiento de su historia propia son aplicaciones contemporáneas del pensamiento kantiano. Las consecuencias históricas de la Ilustración no fue solo un debate académico, tuvo consecuencias políticas profundas y duraderas. Los principios ilustrados como la soberanía popular, los derechos naturales y la separación de poderes pasaron no solo de los libros, sino que a las constituciones y revoluciones del mundo moderno, como la independencia de Estados Unidos en 1776, que la Declaración de Independencia recoge las ideas de Locke sobre los derechos inalienables y gobierno por consentimiento de los gobernados, o como la Revolución Francesa en 1789, que el lema libertad, igualdad y fraternidad, abolición del feudalismo y la monarquía absoluta, inspirada en Rousseau, Voltaire y Montesquieu. El despotismo ilustrado, que monarcas como Federico II de Prusia o Carlos III de España adoptaron reformas ilustradas: educación, administración, economía, sin ceder el poder político. Una paradoja: la Ilustración al servicio del absolutismo. Y la independencia latinoamericana en el siglo XIX. Los procesos de la independencia americana fueron de lectores de Rousseau, Locke y Montesquieu. La Ilustración llegó a América y fundamentó la ruptura con el colonialismo. En elementos relevantes del tema, Separe Aude, más que un lema histórico, es un desafío permanente. Hoy nos preguntamos en qué medida nos formamos nuestras opiniones por nosotros mismos y en cuánto la delegamos a las redes sociales, a los influencers o al algoritmo de recomendación. En la dignidad fundada en la autonomía, Kant establece que solo puede exigir respeto incondicional quien es capaz de razón y determinación. Esto tiene consecuencias éticas directas. Tratar a alguien como objeto o cosa y no como una persona es una violación de su dignidad. La enciclopedia, obra monumental con más de 70.000 artículos, fue el proyecto de democratizar el conocimiento con cualquier persona alfabetizada pudiera acceder a la ciencia, a las artes y el oficio. Es el equivalente ilustrado del Internet. En una mirada crítica, Adorno y Horkheimer, en Dialéctica de la Ilustración, advirtieron que la razón ilustrada, al convertirse en razón puramente instrumental, al servicio de la eficiencia y el dominio de la naturaleza, puede generar nuevas formas de opresión. El nazismo y el totalicismo fueron paradójicamente hijos del mismo siglo, que proclamó la razón como liberación. El legado de la Ilustración es la matriz sobre la que se construyen las democracias liberales, los sistemas de derechos humanos y el concepto moderno de persona. En sus 4 grandes aportes previven en las instituciones actuales, como derechos humanos universales basados en la igualdad racional de todos los seres humanos, la separación de poderes como el freno al abuso y la garantía de libertades civiles, el método científico y la acidad del conocimiento, verdad por evidencia, no por autoridad, y la autonomía como dignidad. La persona no es un medio, sino un fin, principio que funda la ética médica, jurídica y psicológica.
Comprenderlo críticamente, reconociendo también sus límites y contradicciones, nos permite ser herederos activos de la ilustración y no simples consumidores pasivos de sus resultados. En conclusión, ser persona en sentido ilustrado es atreverse a pensar por sí mismas, sin dejar de reconocer la dignidad del otro. Un desafío tan vigente hoy como hace 300 años. En aprendizajes, en el plano personal, la ilustración nos interpela directamente. ¿Ejercemos realmente nuestra autonomía o vivimos en la minoría de edad que describió Kant? En el mundo actual, la delegación del pensamiento ya no viene solo de líderes religiosos o políticos. Los algoritmos de las redes sociales, las burbujas de información y la sobreabundancia de contenido crea una nueva forma de tutela intelectual y muchas veces sin que nos demos cuenta nos influenciamos de ella. Siguiendo con los aprendizajes, en el plano profesional, la tradición kantiana es particularmente relevante para la psicología porque pone en el centro de la ética el respeto a la autonomía del otro. En la relación terapéutica, esto significa reconocer que el paciente es experto en su propia experiencia y que el rol del psicólogo no es decidir por él, sino más bien acompañar su proceso de comprensión y autodeterminación. Aplicaciones concretas, el consentimiento informado es una aplicación directa del imperativo kantiano. Ninguna intervención puede realizarse sin el acuerdo libre de la persona. El pensamiento crítico sobre las propias creencias, el separe aude, es también una competencia ética del terapéutica. Supervisar los propios sesgos para no proyectarlos sobre el paciente. Y reconocer la dignidad del consultante implica no reducirlo a su diagnóstico, sino verlo como una persona completamente con historia, proyectos y capacidad de decidir. En argumentación y justificación, este tema se inscribe a la unidad persona y sentido, porque la ilustración en el momento histórico en la que la dignidad de la persona deja de ser solo un postulado teológico, se convierte en un principio filosófico, laico, racional y universal. Kant funda la dignidad de la autonomía. Si la persona puede pensar y elegir por sí misma, entonces merece un respeto que no puede ser negociado ni condicionado. En la vigencia actual, la pregunta de quién piensa por ti es más urgente que nunca. La autonomía kantiana nos advierte de los riesgos de confiar nuestra racionalidad a sistemas que perfilan nuestro comportamiento sin que lo notemos. La atención necesaria no se puede idealizar a la ilustración sin reconocer como sus contradicciones. Fue también el periodo en que Europa justificó el colonialismo como misión civilizadora y en que la razón instrumental sirvió para dominar tanto la naturaleza como otros pueblos. Adorno y Horkheimer nos recuerdan que la razón sin ética puede ser tan destructiva como la superstición. En conclusión sobre esto, la ilustración sigue siendo un proyecto inacabado. Su valor no está en sus logros solo del siglo XVIII, sino en el desafío permanente que plantea. Atreverse a pensar, hacerse responsable de las propias decisiones y reconocer en cada persona un fin en sí mismo. En propuestas de solución frente a los desafíos actuales como la desinformación, la polarización o la dependencia tecnológica, los principios ilustrados ofrecen un marco de respuesta concretos. No se trata de volver al siglo XVIII, sino de actualizar su núcleo al uso público de la razón.
Su pensamiento crítico activo, no aceptar como información sin antes preguntarse quién la produce, con qué interés y qué evidencia la sustenta. Esto es como el superare aude aplicado al mundo digital. Su uso público de la razón, Kant distinguía entre el uso privado de la razón, que es obedecer en el rol que me corresponde, y el uso público, que es debatir libremente las ideas ante una audiencia. Ambos son necesarios, pero el uso público es el motor del progreso social. Alfabetización mediática y emocional reconoce cómo los sesgos cognitivos, las emociones y los algoritmos influyen en nuestras decisiones, en la forma contemporánea de salir de la minoría de edad. Esto aplicado a la psicología es entender que el paciente también tiene sesgos y que el terapeuta debe cuidar de los suyos propios. El legado de la Ilustración es la matriz sobre la que se construyen las democracias liberales, los sistemas de derechos humanos y el concepto moderno de persona. En sus 4 grandes aportes previven en las instituciones actuales, como derechos humanos universales basados en la igualdad racional de todos los seres humanos, la separación de poderes como el freno al abuso y la garantía de libertades civiles, el método científico y la acidad del conocimiento, verdad por evidencia, no por autoridad, y la autonomía como dignidad. La persona no es un medio, sino un fin, principio que funda la ética médica, jurídica y psicológica. Comprenderlo críticamente, reconociendo también sus límites y contradicciones, nos permite ser herederos activos de la Ilustración y no simples consumidores pasivos de sus resultados. En conclusión, ser persona en sentido ilustrado es atreverse a pensar por sí mismas, sin dejar de reconocer la dignidad del otro. Un desafío tan vigente hoy como hace 300 años.